Bueno, como decíamos, ya está con nosotros el ministro de Salud, Jorge Basso. Son muchos los temas para conversar. ¿Cómo anda, Basso? Muy bien. Buenos días. Buenos días. Gracias por habernos acompañado esta mañana. Un gusto estar con ustedes. Bueno, un paraguas amplísimo el de la salud de nuestro país. Particularmente, bueno, la cartera trabaja a varios frentes, evidentemente. Y son muchos los temas que queremos abordar esta mañana. Hay uno que está repercutiendo por la época del año que estamos, es el cáncer de piel. Digamos, hay datos que, bueno, que son impresionantes, ¿no? Hay 2 personas que fallecen diariamente por como consecuencia de esto. Tal vez es un cáncer silencioso, o uno de los que menos es publicitado, pero es preocupante. Sí, realmente, digamos, recordemos, nosotros tenemos un muy buen sistema de registro de las enfermedades oncológicas. Es un diferencial que tenemos como país, que ahora inclusive se va a potenciar más porque está funcionando la historia clínica oncológica, que es una especie de punta de lanza de la historia clínica nacional, ¿verdad? Con lo cual, digamos, estamos permanentemente pudiendo incorporar bueno, toda la información que surge de los distintos centros asistenciales. Y bueno, como ustedes saben, en materia oncológica hay cosas que son prevenibles y hay cosas que no son prevenibles. Quizás esta de las cosas que no son prevenibles, en algún momento podamos identificar bueno, algunas características de los genes que tienen los uruguayos que hacen que sean más proclives a algunos de esos cánceres. Recientemente, también a propósito de este tema, se constituyó el Banco de Tumores, sí, en el Instituto Nacional del Cáncer, que vino precedido de un trabajo muy importante en el Hospital Militar, que ya tenían también un banco de tumores, porque esto tiene que ver justamente con cómo podemos identificar qué es lo que pasa con nuestra población y por qué hay algunos de estos cánceres que son especialmente prevalentes en la población. Claro, pero además el cáncer de piel, que es un cáncer donde se, digamos, detecte a tiempo, es un cáncer totalmente prevenible. Exactamente. En realidad hay un cáncer de piel que es más complejo, que es el melanoma. Claro, el melanoma es más complejo, sí. Es más complejo. De cualquier manera, digamos, cuando no se puede hacer lo que se llama la prevención primaria, es decir, la prevención de que aparezca el cáncer, hay cánceres, como decíamos anteriormente, que están muy condicionados a nuestra conformación genética, pero cuando de alguna manera se pueden prevenir, uno tiene que insistir, y en en particular, los cánceres de piel se pueden prevenir. Claro. Porque hay una clara relación con las irradiaciones ultravioletas, las radiaciones solares en general. Una dermatóloga hace unas semanas atrás, acá en ese mismo lugar donde está sentado usted, nos advertía, sobre todo en la precaución que hay que tener con los chiquilines, porque los niños entre 10, 20 años es donde ese tipo de lesiones que se generan pueden desarrollar cánceres posteriores. Yo creo que la población de alguna forma todavía no ha logrado percibir la importancia de cuidar y cuidar a la familia y sobre todo a los niños, porque estamos hablando justamente de que se puede evitar y que de alguna manera la famosa capa de ozono, que tenemos problemas en esta parte del planeta. No es chiste. Efectivamente, estamos en una zona... Es un problema. Estamos en una zona de mayor riesgo. El hemisferio riesgo. norte está un poquito más salvado. Y uno de alguna forma lo percibe, ¿no? Uno siente como le quema el sol, sí, ¿no? Y eso de alguna manera tiene sus consecuencias. Y hay que mirarse la piel. Y hay algunas zonas en la piel en las que no podemos mirarnos y hay que pedirle a alguien que nos mire y obviamente ante cualquier duda consultar al médico porque, claro, como usted muy bien decía, detectado a tiempo se cura. Es decir, es muy sencillo de curar. ¿Y qué es lo que hay que ver cuando nos miramos? Bueno, cualquier irregularidad, ¿verdad? Estamos hablando justamente de zonas. El melanoma es el más típico, es esa especie de lunar, ¿no? Que tiene algunas irregularidades, que cambia de color, que va creciendo, ¿no? Que cuando uno pasa la mano percibe que hay una irregularidad, es decir, que de alguna manera... Pero en el resto de lo que son los vasos celulares y espinocelulares, que son cánceres de piel no melanómicos, en realidad uno ve o percibe un cambio de color, claro, ¿no? Cierta consistencia. Bueno, ante cualquier duda, obviamente, hay que ir a ver al médico, al dermatólogo. Paso los prestadores, tanto ACE como las mutualistas. ¿Tienen todos a disposición bloqueadores solares para sus pacientes? Sí, está justamente en el formulario terapéutico de medicamentos. Ahí está, es una obligación que los prestadores tienen que dar, tanto salud pública como los privados, sí, y los bloqueadores. En realidad ustedes saben que
muchas veces cuando se habla de estos temas se hace mucho énfasis justamente en el tema bloqueadores y sin quitarle importancia, uno que tiene que también recomendar, bueno, el clásico sombrero, la ropa adecuada, tratar de buscar la sombra y sobre todo no exponerse en esas horas de mediodía donde son más intensos. Hay un tema que a veces resulta bastante más nocivo que lo que se intenta evitar, que es el uso de lentes de los truchos, como se dice. Exactamente. Porque si no tienen el correcto filtro contra los rayos UV, terminan dilatando más la pupila y siendo más dañinos. Claro, como sabemos, cuando nosotros nos exponemos a la oscuridad, nuestras pupilas se dilatan justamente, ¿no? Claro. Entonces, obviamente, si no hay un filtro, lo único que estamos haciendo es permitiendo que esas irradiaciones ingresen con mayor potencia a nuestro aparato ocular y eso genera... Pero la gente solo lo sabe, de repente va a una feria y compra un par de lentes como una cuestión de ocasión y termina dañándose mucho más. Es clarísimo ese tema y hay que insistir a las personas que vayan a las casas de óptica que aseguren que los lentes, tanto para ellos como para el resto de la familia, tengan los sistemas de protección que solamente le asegura la óptica, ¿verdad? En los datos que nos preparó la producción dice que el 80% de los cánceres de piel se originan entre los 10 y los 20 años de vida de las personas. Eso quiere decir que a veces puede, en esa etapa de la vida, estar el comienzo o el origen de algo que puede adquirir gravedad con el tiempo, de modo que no se manifiesta la gravedad de entrada. Sí, en general, salvo excepciones, los cánceres tienen una evolución lenta. En general, hay algunos cánceres que no lo son, que son más rápidos de evolución y que son justamente de los problemas más importantes desde el punto de vista sanitario que tiene la humanidad, claro, ¿verdad? Pero en la mayoría de los cánceres son de evolución lenta, así que hay todo un periodo para el diagnóstico precoz, ¿verdad? Es decir, para rápidamente hacer el diagnóstico, y en ese caso las chances de curación son altísimas en el cáncer. Es decir, que cuando no los podemos prevenir, como en este caso, y cuando de alguna forma se diagnostican, bueno, hay que tratar de hacerlo lo más rápidamente posible porque el diagnóstico precoz logra curar el cáncer. Claro. Vaso, ¿se va a instalar un instituto de medicina altamente especializada, un IMAE en Salto? Bueno, este es un viejo tema, nosotros de alguna forma... Hace años que venimos hablando de esto, ¿eh? Sí, en realidad se habla más de esto muchas veces que del problema más importante que tiene el país en materia de salud cardiovascular, principal causa de muerte en el país, ¿no? Porque estábamos hablando recién de las patologías oncológicas, que son la segunda causa, pero el principal problema que tiene nuestro país son las enfermedades cardiovasculares vinculadas a los famosos factores de riesgo y a la famosa prevención. Y qué difícil es poner en la agenda trabajar sobre la prevención de estos problemas, porque en realidad... Sería más barato prevenir que instalar el IMAE. Pero ni lo dude. Pero que además, aunque instale un IMAE por cuadra, cosa que sería un despropósito, usted no logra disminuir la carga de enfermedades, las enfermedades cardiovasculares. Nosotros seguimos haciendo mucho énfasis en el tema del tabaquismo. ¿Y por qué? Y bueno, porque no solamente tiene vinculaciones claras con patologías oncológicas, sino porque con el tema del infarto, ustedes saben que la nicotina es una droga vasoconstrictora. Es decir, el cigarrillo tiene el humo justamente que tiene usos cancerígenos, pero tiene la nicotina que genera la adicción y que es vasoconstrictora, así que hace que las coronarias se cierren. Si a eso le sumamos una mala dieta y por lo tanto, bueno, consumimos grasas y por lo tanto se espesa la sangre y tiene que pasar por una cañería más estrecha, si además a eso le subimos el consumo excesivo de sal, que aumenta la presión, y por lo tanto una cañería sometida a más presión se desgasta más rápidamente, bueno, esa sumatoria es la responsable de la alta carga de enfermedad y la alta mortalidad que tiene nuestro país en el tema cardiovascular. En el tema del IMAE, ¿por qué se ha demorado el proyecto? ¿Por qué ha tenido tanta dilatoria? ¿Se ha politizado mucho el tema? Siempre los temas de salud, todo el mundo pasa, ¿verdad? Pero además porque hay muchos intereses también, ¿verdad? Es decir, acá nosotros, todo el sistema de salud en el mundo tiene que combinar, yo diría, el gran capítulo de sostener la evidencia científica con los conflictos de intereses. En todas partes del mundo ese es el tema, ¿verdad? Usted no vamos a hablar de
de los temas de la reforma sanitaria de Estados Unidos, ¿no? Que ahora está de moda. No, claro. Pero usted recorre lo que es la humanidad y en general las reformas sanitarias, la mayoría han fracasado. Porque moviliza un enorme conjunto de intereses y por lo tanto, bueno, los grandes desafíos que tenemos como país es tratar de ir generando políticas de Estado con los mayores consensos posibles, con los mayores acuerdos posibles, porque son procesos lentos, largos, complejos y nuestro país tiene en materia de incorporación tecnológica a partir del Fondo Nacional de Recursos, que incorporó, estamos hablando de 1980, fíjese qué fecha, ¿no? Ahí se creó el Fondo Nacional de Recursos, que empezó a incorporar estos procedimientos de los IMAE. Recién con la reforma sanitaria, ya en el 2006-2007, se incorporó el ingreso de los medicamentos de alto costo. Es decir, son cosas que muchas veces la población no lo conoce, pero en realidad hace relativamente poco tiempo que está el Fondo Nacional de Recursos financiando los medicamentos de alto costo, que fue justamente con el primer gobierno de Frente Amplio. Previamente a eso estaban exclusivamente los IMAE y en este momento tenemos de alguna manera un tema que de alguna forma requiere un análisis muy detenido. ¿No se necesita? Bueno, en términos, nosotros tenemos dos aspectos a considerar. Primero, si los actuales IMAE son suficientes para la población uruguaya. La respuesta es sí. Los actuales sí. Los actuales sí, es más, tienen capacidad ociosa. Ajá. ¿Y la distribución de esos lugares? Acá tenemos un problema de distribución. Entonces hay que ver cómo combinamos, de alguna forma, el tema de resolver la distribución territorial con recursos que ya como están, son suficientes. Cuando uno pone recursos excesivos, y eso es un tema de enorme actualidad en el mundo y en particular en el sistema de salud uruguayo, tenemos una sobreutilización de recursos. Y es parte de los temas que uno lidia todos los días, ¿verdad? Es decir, porque tenemos de alguna forma una cultura que ha incorporado de que mejorar la calidad es tener más médicos, más especialistas, más tecnología, más equipamientos, más. En ninguna parte del mundo eso ha demostrado que tenga algo que ver con la calidad. Sí. En realidad justamente... Y no necesariamente mayor cantidad de... Es más, hay toda una estrategia en el mundo que se denomina menos es más. Uh-huh. Porque la sobremedicación trae un conjunto de fenómenos que hace que los países del primer mundo están en la segunda o tercera causa de muerte, ¿no? Por los problemas vinculados a la interacción medicamentosa. Pero además, todos sabemos, tenemos una población ciertamente envejecida. El Uruguay tiene una población que tiende al envejecimiento, somos el segundo país del mundo que tiene un perfil demográfico de envejecimiento. Bueno, tenemos todo el tema de las enfermedades crónicas. Cada una de nuestras casas, si tienen personas adultas y adultas mayores, tiene una microfarmacia, ¿verdad? Hay una especie de tendencia a la sobremedicación. Hasta en las charlas de la gente grande se evidencia eso. Exactamente. Y bueno, y eso tiene que ver justamente con una cultura que no es fácil desmontarla, porque también conlleva intereses, ¿verdad? Es decir, de todo tipo. Entonces, pero realmente menos es más y hay que ver cómo racionalizamos los recursos. Y es un gran desafío que tenemos como sistema, ir analizando cómo el sistema cada vez complementa más y no sigue sumando cosas y generando ineficiencias. ¿Es algo que se resuelva en este periodo de gobierno? Nosotros, obviamente, yo siempre digo, si el tema no está resuelto, no debe ser porque los que nos precedieron eran personas que no tenían capacidad de resolverlo. Seguramente debe ser complejo. Pero nosotros justamente venimos a tratar de resolverlo y a encontrarle una fórmula adecuada de que con los recursos que tengamos los podamos distribuir de una manera más racional y no generar costos que después los pagamos todos, claro, sí, y que de alguna forma no nos permiten abordar otros que realmente siguen siendo carencias y que las tenemos que resolver. Cambiando de tema, aunque también hablando de cuestiones territoriales, ¿cómo es esto de que en Punta del Este podría haber un hospital de carácter internacional? Uh-huh. Bueno, en realidad no está en las prioridades del Ministerio. Este es un emprendimiento estrictamente privado. Nosotros no tenemos una información y no tenemos una solicitud de habilitación. No se ha hecho ningún trámite todavía hasta el momento. No se ha hecho ningún trámite formal de lo que se exige. En su momento podremos tomar decisiones. En este momento, por ahora, la información que tenemos es la que ha surgido básicamente por los medios de comunicación. No. Ahora, lo que tendría que hacer es transitar el camino de instituciones privadas, es decir, sí, o hay algún tipo de resorte
que el ministerio pueda decir, bueno, no, la cobertura ya en esta zona es la suficiente, no bueno, amerita. Por eso digo, en la medida que la información tiene que ver básicamente con expresiones hechas en los medios de comunicación, nosotros hasta no tener cierta formalidad, me parece que no es prudente hacer el comentario. Por ahora, reitero, no hay ningún trámite formal hecho en el ministerio. Ahora, más allá de no comentar lo específico de ese proyecto, porque en definitiva no es ni siquiera algo formalizado, ¿cuáles son los requisitos cuando privados quieren llevar adelante en el país un emprendimiento sanitario de esas características? Allí sí me imagino que hay una serie de requisitos a cumplir y hay que pasar por la puerta del ministerio, ¿no? Sí, en algún momento justamente, si se incorporan equipos, si se incorporan de alguna forma procedimientos, esos rigen, digamos, las normativas nacionales en materia de habilitación. Y eso lo hacemos permanentemente. Nosotros nos ingresan, no les quiero exagerar. Estamos en una situación, yo diría, de dificultades económicas y en donde muchas veces sentimos que las instituciones de salud plantean que tienen enormes dificultades para su presupuesto. Nosotros, simplemente a modo de ejemplo, tenemos entre 30 y 40 solicitudes mensuales de incorporación de tecnología, de agrandamiento de estructuras existentes, de incorporación de nuevas cosas. Y bueno, y el gran desafío es decir, bueno, ¿realmente se justifican? ¿O esto tiene que ver con lógicas de competencia entre prestadores, con lógicas que no son estrictamente de necesidades sanitarias, sino son de legítimos intereses institucionales, pero que a los efectos de una mirada del sector salud son muy importantes, porque el país gasta mucha plata en salud. Sí, exactamente. Prácticamente el 9% del PBI, ¿no? Unos 4.000 millones de dólares. Es dinero. Entonces parece lógico siempre tener una mirada que combine las necesidades sanitarias, por eso es muy importante tener objetivos sanitarios, tener un rumbo hacia dónde tenemos que enfocar las baterías, dónde están los problemas sustantivos del país en materia sanitaria y ver cómo administramos el dinero de la gente, porque todos aportamos al Fondo Nacional de Salud, para que eso sea lo suficientemente eficaz y eficiente a resolver esos problemas. A propósito, Basso, algunos temitas que quisiera tocar antes de terminar la entrevista. Esta semana estuvo el diputado Martín Lema del Partido Nacional, que es un diputado que ha estado y que está en la Comisión de Salud del Parlamento, particularmente de diputados. Es un diputado que sigue mucho el tema, ha hecho muchos pedidos de informes y adelantó que lo iba a citar durante el receso parlamentario justamente para trasladar algunas situaciones. Decía acá varias cosas, dijo Lema, pero particularmente que Salud Pública tiene 20 o 21 inspectores para fiscalizar prácticamente todo, que es muy escaso, que Salud Pública no hace un seguimiento de la fiscalización concreta de los distintos puntos que hay. Por ejemplo, hablaba, se hacen asignaciones presupuestales o préstamos para determinadas instituciones para hacer obras, pero no se fiscaliza en qué etapa están esas obras. Se llevan adelante algunas acciones que no se fiscaliza. ¿Qué dicen ustedes? Bueno, lo primero a comentar es que nosotros con, digamos, las comisiones de salud, con las actividades parlamentarias, tenemos un vínculo permanente. Nosotros hemos ido muchísimas veces, a veces porque nos han llamado y a veces porque hemos pedido ir. Es decir, que por lo tanto no nos parece para nada raro, no nos parece extraño, es parte de la democracia tener un contacto fluido con las comisiones parlamentarias. En segundo lugar, que nosotros apostamos a una reforma del Estado. En realidad, a veces pasa que no se percibe lo que ha avanzado los organismos públicos en los sistemas de información. Ciertamente muchas veces no dialogan entre sí, ¿verdad? Es decir, no siempre de alguna manera uno de alguna forma tiene que ir a ver una obra cuando de repente pidiendo una solicitud a la intendencia correspondiente, al Banco de Previsión Social, a la DGI, puede tener mucha más información que mandando un inspector a hacer un checklist, ¿no? Ajá. Tipo siglo XIX, siglo XX, ¿verdad? Es decir, hoy tenemos capacidades... Dice que el inspector físico como tal ya no es... no, es importante, pero no imprescindible. Para ver aquello, no para que me muestren lo que me quieran mostrar. Es decir, estamos en un escenario en el cual las capacidades tecnológicas, los sistemas de información, habilitan a tener mucha información y por lo tanto las inspecciones tienen que, para decirlo de alguna manera, tienen que ser inspecciones inteligentes. Tienen que ir a ver aquella información que no es congruente, aquel proceso que resulta extraño. Y no necesariamente pensar en que el Estado hay que engordarlo, pedirlo más funcional, o poner un ejército de inspectores, porque entre otras cosas,
Después usted precisa alguien que controle ese ejército de inspectores, y alguien que controle. Entonces estamos hablando de un aparato del Estado que después todos nos quejamos, ¿no? Es decir, en realidad yo creo que nosotros tenemos entre 80 y 90 personas haciendo inspecciones. 80, 90. Claro, en todo el país, porque en realidad no tiene que ver exclusivamente con algunas áreas en especial. Nosotros tenemos toda una estructura que hace inspecciones de todo tipo, tenemos convenios con otros ministerios y tenemos, reitero, un arma poderosísima hoy en la gestión, que son los sistemas de información. Claro. Hoy es imposible gestionar sin sistemas. Él hablaba como que el Ministerio de Salud Pública, como policía sanitaria, por llamarlo de alguna manera, estaba un poco ausente de todo esto. Sí, bueno, son visiones, ¿no? Respetables, son visiones. Nosotros tenemos una visión del Estado, de un Estado moderno, que maneje los sistemas de información, que utilice el recurso humano cuando es necesario, con el perfil necesario y para hacer las cosas que entendemos conviene una actividad presencial. No siempre las cosas se resuelven con sistemas presenciales, porque entre otras cosas, cuando en una característica que tiene nuestro país, una escala pequeña, todo el mundo se conoce, se generan otras complicaciones cuando usted mantiene una persona en el mismo lugar durante mucho tiempo actuando con un conjunto de actores conocidos. Hoy el Ministerio está lanzando la campaña sobre tema prevención de la Aedes aegypti, la campaña 2017. Llegamos 15 días prácticamente una quincena de enero. ¿Cómo venimos con el tema dengue, zika, chikungunya? Algo que en noviembre, diciembre se había presentado desde el Ministerio de Salud como un tema bastante preocupante. Estamos entrando en lo que podríamos denominarle zona roja, ¿no? Exacto. Porque en realidad justamente los problemas mayores se dan justamente en torno a febrero, marzo y abril. Depende siempre de las condiciones climatológicas, ¿verdad? Pero son los meses de mayor riesgo. Así que estamos aproximándonos a las zonas de mayor riesgo. Además, en esta temporada, que por suerte tenemos tanta afluencia de turistas y turistas de la región, y nosotros sabemos que en la región este problema ha explotado, para decirle como dicen los jóvenes hoy, y hoy tenemos enorme cantidad de casos ya de dengue, chikungunya, pero particularmente de zika, que es este otro arbovirus que se incorporó a la familia de los que conocíamos. ¿El zika es lo más preocupante? Y sí, naturalmente. Naturalmente, porque bueno, esta información que de alguna forma la Organización Mundial de la Salud consolidó en torno a que tiene de alguna manera en las embarazadas la posibilidad de incidir en las microcefalias, en los adultos, en algunas enfermedades neurológicas, Guillain-Barré, que es una polineuropatía. Es decir, que esta vinculación entre estos arbovirus y enfermedades neurológicas es un tema nuevo, que no lo teníamos con el dengue, que tenía otros problemas, no lo teníamos con la chikungunya, pero sí que apareció con el zika y que además se desarrolló, se extendió, se expandió en el mundo y en el continente de una forma mucho más rápida, seguramente vinculada a lo que recién hablábamos, que la altísima movilidad de la población en el mundo, en que hoy una persona puede estar enfermándose en un lugar, se traslada, va incubando la enfermedad y de alguna manera la enfermedad la cursa, a veces con mucha sintomatología, a veces con poca y a veces sin ninguna sintomatología, y se encuentra en un escenario donde está el famoso mosquito, que es el transmisor de todas estas, cualquiera de estas, y por lo tanto siempre sigue siendo la indicación sustantiva de este tema combatir al mosquito. Si logramos tener una concentración baja de mosquitos, el riesgo de la transmisión es muchísimo menor. Si tenemos dificultades en manejar ese tema, y ahí cada una de las personas, cada una de las familias, el mosquito que te va a picar es el que criaste en tu domicilio. El mosquito que te va a picar es el que se crió en tu domicilio. Y ahora que ha llovido mucho, en todos los recipientes, grandes, medianos, pequeños, el mosquito, recordemos, pone su huevo en las paredes de recipientes, cuando justamente no lo pone en el agua, lo pone en la pared de un recipiente. Por lo tanto, cualquier recipiente que esté en el exterior, que con la lluvia húmedo junte agua, genera justamente esos criaderos. Y eso no hay ninguna posibilidad de actuar a nivel estatal, más que hacer las recomendaciones, seguir trabajando en todo el país con las intendencias, ¿verdad? Haciendo un fuerte trabajo, estimulando a eliminar recipientes de todo tipo, pero cada uno en su casa tiene que cumplir un papel inevitable, ineludible y fundamental para lograr resultados óptimos. Un tema muy discutido ha sido el de la vacuna contra el HPV. Al mismo tiempo se esperaba la llegada de una partida de vacunas. ¿Qué podemos saber de eso? Bueno, nosotros estamos trabajando justamente con un problema que no tiene una solución ideal.
porque ahora estamos hablando, en este caso, del cáncer de cuello uterino, y para el cáncer de cuello uterino no hay una solución ideal. Lo que de alguna forma el país ha promovido y sigue estimulando son los controles periódicos, el famoso Papa Nicolau, que es un test que se promueve a la mujer, que inclusive, como ustedes saben, se hace en forma gratuita, que además se solicita en el carnet de salud, y tratando justamente de que la mayor cantidad de mujeres se lo hagan periódicamente para detectar lesiones premalignas, porque también en el caso del cuello uterino la evolución es muy lenta. Entonces volvemos al tema del diagnóstico precoz. Es decir, que la medida más eficaz sigue siendo el control periódico del Papa Nicolau y de alguna manera la posibilidad de identificar lesiones premalignas que tratadas curan el cáncer de cuello uterino. La vacuna aparece como un complemento, que además no es la ideal, porque hay muchos virus oncogénicos, y de alguna manera las vacunas existentes en el mercado actúan sobre algunos de ellos, que son ciertamente los más prevalentes, pero no actúan sobre todo. Por lo tanto, lo que se está planteando es, bueno, de alguna forma utilizar todos los recursos existentes para poder disminuir el cáncer de cuello uterino. Basso, estamos hablando de vuelta, o volviendo a hablar del tema gripe aviar. Sí. Hablamos de muertes, ¿no? Y particularmente, por ejemplo, el Ministerio de Ganadería ha tomado determinadas resoluciones con las transacciones que se hacen con Chile, donde está un foco importante. A nivel sanitario, ¿se han tomado algunas medidas o se